En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias esta noche por darnos la vida, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Ven, Señor Jesucristo, en esta noche y enséñanos a través de tu santa palabra. Hermosa palabra que tiene vida. Bendice nuestro hogar, nuestras familias. Bendice nuestro trabajo, nuestros estudios. Bendice nuestro vecindario, Señor, que necesitamos en estos momentos tu protección. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y sánanos de nuestras enfermedades. Perdona nuestros pecados, Señor, de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Bendito y alabado seas eternamente, Señor Jesucristo, Maestro nuestro. Permítenos que a través de tu santa palabra podamos crecer espiritualmente. Danos de beber de esa agua, de ese manantial de vida eterna que es el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, y prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, y actúa en nosotros, en nuestra vida. Permítenos, enséñanos a vivir felizmente, en armonía con todos, pero sobre todo contigo, Señor, y con nosotros mismos. Ven, Espíritu Santo, en esta noche a nuestros hogares y toma posesión de nuestra familia. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, y abre las puertas de los cielos y llena nuestra casa de bendición. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestro hogar, nuestro trabajo, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a estudiar hoy el capítulo número 21 del libro del Éxodo. Leyes acerca de los esclavos. Estas son las leyes que les darás. Si compras un esclavo hebreo, trabajará durante 6 años, pero al 7º año quedará libre, sin que tenga que pagar nada por su libertad. Si llegó solo, se irá solo. Si tenía mujer, su mujer se irá con él. Si su amo le da una mujer y ella le da hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo no acepta su libertad porque ama a su mujer y a sus hijos y a su amo, entonces el amo lo llevará ante Dios, lo arrimará a la puerta o al marco de la puerta y con un punzón le atravesará la oreja. Así será esclavo suyo para siempre. Si alguien vende a su hija como esclava, ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el amo decide no tomarla por esposa porque la muchacha no le gusta, deberá permitir que paguen su rescate. Pero aunque la rechace, no podrá venderla a ningún extranjero. Si la da por esposa a su hijo, deberá tratarla como a una hija.
Si toma otra esposa, no deberá reducirle a la primera ni la comida, ni la ropa, ni sus derechos de esposa. Pero si no le da ninguna de estas tres cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Leyes contra las acciones violentas. El que hiera a alguien y lo mate será condenado a muerte. Pero si no lo hizo a propósito, sino que de Dios estaba que muriera, yo te diré después a qué lugar podrá irse a refugiar. Pero al que se enoje con su prójimo y lo mate a sangre fría, lo buscarás aunque se refugie en mi altar, y lo condenarás a muerte. El que hiera a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestra a una persona, ya sea que la haya vendido o que aún la tenga en su poder, será condenado a muerte. El que secuestre a una persona, el que insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. En casos de peleas, si un hombre hiere a otro de una pedrada o de un puñetazo y lo hace caer en cama, pero no lo mata, el que hirió será declarado inocente, solo si el herido se levanta y puede salir a la calle con ayuda de un bastón. Pero tendrá que pagarle las curaciones y el tiempo perdido. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o esclava y lo mata, deberá hacérsele pagar su crimen. Pero si vive un día o más, ya no se le castigará, pues el esclavo es de su propiedad. Si dos hombres se pelean y llegan a lastimar a una mujer embarazada, haciéndola abortar, pero sin poner en peligro su vida, el culpable deberá pagar de multa lo que el marido de la mujer exija, según la decisión de los jueces. Pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o esclava y lo deja tuerto, tendrá que darle la libertad a cambio de su ojo. Si le tumba un diente, también tendrá que darle la libertad a cambio de su diente. Leyes en caso de accidente. Si un buey embiste a un hombre o a una mujer y lo mata, se matará al buey a pedradas y no se comerá su carne, pero no se castigará al dueño del buey. Pero si el buey tenía ya la costumbre de embestir y llega a matar a alguien, se le matará a pedradas, lo mismo que al dueño, si es que el dueño lo sabía, pero no hacía caso. Si en vez de la pena de muerte le imponen una multa, tendrá que pagar la multa que le impongan a cambio de su vida. Esta misma ley vale en caso de que el embestido sea un muchacho o una muchacha. Si el buey embiste a un esclavo o a una esclava, se matará al buey a pedradas, y al amo del esclavo o de la esclava se le darán como pago 30 monedas de plata. Si alguien deja abierto un pozo o hace un pozo y no lo tapa, y en él se cae un buey o un asno, el dueño del pozo tendrá que compensar al dueño del animal por esa pérdida, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de alguien embiste y mata al buey de otro hombre, venderán el buey vivo y se repartirán por mitad el dinero y la carne del buey muerto.
Pero si se sabe que el buey ha tenido la costumbre de investir y su dueño no hacía caso, tendrá que compensar al otro dueño con un buey vivo a cambio del muerto. Y el buey muerto será para él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, un saludo muy especial a todos los que se encuentran conectados en este momento. Seguimos aquí con el estudio de la palabra de Dios. En esta noche estamos estudiando el capítulo número 21 del libro del Éxodo. Más que todo, en esta noche habla acerca de leyes sobre la vida. En primera instancia se habla acerca de las leyes sobre los esclavos. Quiero decir algo, y es que muchas veces, intentamos entender la palabra de Dios y aplicar y enseñar la palabra de Dios con una mentalidad del siglo XXI, no conociendo el contexto cultural, histórico, geográfico, político y económico en que se escribieron las Santas Escrituras. Esa primera instancia. Segundo, ¿a qué pueblo va dirigido la palabra de Dios en primera instancia y las leyes en particular? Tenemos un pueblo de Israel que durante 430 años vivió, absorbió y murió. Muchas generaciones del pueblo de Israel murieron inmersos en la cultura egipcia. Dios, por lo tanto, tiene que ir purificando a su pueblo casi al mismo tiempo que ellos vivieron en el pueblo egipcio. Recordemos que Egipto era la potencia mundial de ese momento. Era el imperio más poderoso que existía en ese momento. Su cultura, su riqueza, su influencia política habían hecho de que los israelitas vivieran y disfrutaran muchas veces de esa cultura. ¿Y qué eran los egipcios? Idólatras, paganos y gente con mucha superstición. Y fíjense que el pueblo de Israel, Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud. Que hayan leyes para tales cosas no significa que Dios esté de acuerdo en ellas. ¿Sí? Como por ejemplo la esclavitud, como por ejemplo que un hombre tuviera 2 o más mujeres, como por ejemplo de que un padre vendiera a su hija como esclava. O sea, aquí estamos viendo cosas que en la mentalidad del siglo XXI nos resulta un poco escandalosas, pero que para esa época y para las circunstancias de esa época eran normales. Dios quería enseñarle al pueblo de Israel que ellos no eran iguales a los demás pueblos y que ellos tenían un deber moral por enseñar realmente y convivir realmente de la manera como Dios manda. Entonces, Dios comienza a colocar ciertas normas, ciertas leyes. Él como buen padre, pero también como un padre rígido que quiere purificar a su pueblo, comienza a poner normas sobre la vivencia diaria. Y Dios comienza a colocar leyes acerca de algo muy trascendental. ¿Qué era un esclavo? Un esclavo era un ser humano que había perdido su dignidad. Era un ser humano que en una guerra su pueblo había perdido la guerra y habían sido tomados como rehenes y se convirtieron en esclavos. Otros nacían ya siendo esclavos porque sus padres eran esclavos, ¿verdad? Pero Dios no estaba de acuerdo con esto. Sin embargo, venimos de una cultura
esclavizada, de un pueblo esclavizado, que vivió durante muchos años viendo la esclavitud como algo normal, y eso era algo normal hasta el inicio de la Edad Media, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios le da la dignidad de ser humano a un esclavo. Y dice, estas son las leyes que les dará. O sea, Dios le está hablando a Moisés. Le está poniendo normas de convivencia. Y el primer tema que toca es la esclavitud. Ellos venían de ser esclavos. No, en Israel no debería existir esclavitud porque ellos habían venido de ser esclavos. Ellos saben lo duro y difícil que es vivir en esclavitud. Sin embargo, ellos tenían esclavos. Y Dios quiere regular esto. Y dice, si compras un esclavo hebreo, trabajará 6 años. Aquí aplica el Sabbat. Aquí aplica el día de descanso. El día de reposo. Dice, lo pondrás a trabajar. Un hebreo que lo hayas comprado como esclavo, te trabajará 6 años. Pero el 7º año quedará libre. Ya ahí Dios está haciendo la transición a esa persona para restituirle todos sus derechos y toda la dignidad. Fíjense que aquí vemos la salvación. ¿Sí? Y él no tendrá que pagar nada por su libertad. Sin embargo, si llegó solo y a lo largo de los 6 años sigue solo, se irá él solo, o sea, quedará libre, perfecto. Pero si tiene mujer e hijos, tendría 2 opciones. La primera, irse. ¿Sí? Dejar a la esposa y a los hijos siendo esclavos y él salir con libertad. Ahí podía pasar algo. Y era de que él, siendo libre, podía volverse rico, poder tener sus propios bienes y después comprar a su esposa y a sus hijos la libertad. Eso podía ser una salida. Por eso aquí no estamos solamente viendo que Dios está apoyando la irresponsabilidad del hombre, que sí, que si quiere dejar a la esposa y a los hijos esclavos, que él podía irse. No. Aquí la idea es que Dios está motivando a que el hombre pueda quedar libre y posteriormente pueda comprar, rescatar a su mujer y a sus hijos. Pero existía la otra opción. ¿Cuál era la otra opción? Que ese esclavo haya encontrado la felicidad con su amo. Ame a su amo. Aquí dice, pero si el esclavo no acepta su libertad, porque ama a su mujer, a sus hijos y a su amo. Y eso podía darse. Un esclavo podía amar a su amo porque su amo era bueno, porque su amo le daba las cosas. Eso lo podemos ver en José, la relación de José y Potifar. Aunque Potifar, obligado por su esposa, acusa a José de intentar violarla, Potifar quería mucho a José y José apreciaba mucho a Potifar. ¿Verdad? Entonces Dios está dando estas 2 opciones. Fíjense, en esa cultura desde la antigüedad la mujer no valía nada. Hay que ser claros. Estamos en el siglo XXI y la mujer ha logrado muchas cosas. Pero desafortunadamente la sociedad machista todavía continúa condenando a la mujer a muchas desigualdades que Dios no está de acuerdo. Sí, en muchas desigualdades. Obviamente respetando los roles que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Porque somos diferentes. Somos iguales en dignidad, pero nuestros roles, nuestra función en la vida, en la sociedad y en el reino de Dios son diferentes. Porque el hombre y la mujer son diferentes. ¿Sí? Ok, entonces si alguien vende a su hija como esclava, ella no saldrá libre como los esclavos varones. La mujer, lo que pasa es que la mujer tiene algo importante. De pronto no es la manera como la sociedad machista ha visto a la mujer. La mujer tiene 2 cosas.
Primero, que da vida. Fíjense, sin la mujer la sociedad no crece. Sin la mujer la sociedad no crece, no se multiplica. La mujer es el factor multiplicador de la humanidad. Sin mujer no hay humanidad. Segundo, y es muy importante, la belleza de la mujer es tan importante y es tan fuerte que aún los ángeles sucumbieron a la belleza de las hijas de los hombres. Tercero, la ternura. El rostro tierno de Dios. Y cuarto, la mujer es en una sociedad es la que hace que se multiplique, o sea, que el hombre se esfuerce. Fíjense, ¿por qué lo vemos así? Si nosotros tuviéramos solo hombres en un grupo social, entre ellos se matarían, se volverían locos. Pon una mujer entre esos hombres y psicológicamente se comportan de manera distinta. Eso lo descubrieron en la NASA, cuando enviaban tripulaciones solo masculinas. Los hombres tendían a volverse locos, a entristecerse y a estar desordenados. Apenas le colocaban una mujer, todos se organizaban. Fíjense cómo la mujer es un factor importante, es un ser importante, pero ha sido maltratado desde la antigüedad. Y aquí podemos ver cómo el varón era el que recibía la herencia, era el que podía recibir la herencia, por eso se llama patriarcado de patrimonio, por eso se llama patrimonio. La herencia se llama el patrimonio, no el matrimonio. ¿Sí? Entonces, el hijo varón era el más valioso. Mientras que la hija se usaba con el fin de lograr alianzas o de vender. O sea, había muchos que vendían a sus hijas para poder sobrevivir. Entonces Dios viene a entrar a regular esto y comienza a decirles que si una hija esclava no saldrá libre como los esclavos. Si el amo decide tomarla por esposa, si el amo no decide tomarla por esposa, porque la muchacha no le gusta, deberá permitir que otro pague su rescate. O sea, aquí Dios está protegiendo la dignidad de la mujer. Dios siempre protege la dignidad de la mujer. Y en Jesucristo lo vemos claramente. Jesús es un defensor acérrimo de la mujer. Aunque muchos por ahí prediquen de manera errónea que Jesús despreció a su madre. Jesús amaba a su madre, la amó. Así que Jesús no despreció a María. Entonces, sacamos un texto de contexto y lo volvemos en contra. O sea, cuando nosotros predicamos de que Jesús despreció a María, estamos predicando mal de Jesús. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, aquí vemos cómo Dios pone reglas para que la dignidad de la mujer se respete. Si es vendida como esclava y el amo no la quiere, la repudia, él debe permitir que otro que sí le guste, la rescate. ¿Sí? Y sobre todo, mire lo que dice el Señor, no me la venderás a un extranjero, porque de Israel es y en Israel se quedará. Si la das por esposa a tu hija, a tu hijo, deberás tratarla como una hija, deberás tratarla como una hija. O sea, con casarse con el hijo, pierde ya su
naturaleza de esclava. Ya sube, asciende a ser como una hija. Miren cómo es el Señor. Deberás tratarla como una hija. Si toma otra esposa, no deberá reducirle a la primera ni comida, ni ropa, ni sus derechos de esposa. Si el hombre es demasiado perverso, porque Dios desde Génesis 1 o de Génesis 2 creó al hombre y la mujer, bueno, Génesis 1 y en Génesis 2, creó a la mujer y al hombre, o al hombre y a la mujer, y los unió uno con uno. No uno con dos, con cuatro, con cinco, ni una con tres, con cinco, no, uno con uno. Pero como la gente en ese momento y ahora hace todo lo contrario a lo que Dios manda, Dios regula y dice, aunque coja a otra mujer, a esa primera esposa no le vas a quitar sus derechos. No sé cómo vas a hacer, pero a la primera le tienes que dar los mismos derechos, la misma comida y la misma ropa que la segunda. Eso es un castigo para el hombre. Aquí no vas a llegar a que vas a tener una mujer nueva y a la primera la vas a repudiar y la vas a maltratar. No, señor. Miren cómo Dios en sus leyes cuidaba a la mujer. Pero si no le da ninguna de estas tres cosas, ella quedará libre. Bueno, mija, si yo no te puedo dar todo lo que tú te mereces, tú eres libre de buscar otro destino. Miren cómo el Señor nos está enseñando a no ser tóxicos. Aquí Dios no está diciendo de que el hombre le pertenece a la mujer. Porque tú como esposa, como novia, tú no le perteneces a nadie, solo a Dios. Ni siquiera te perteneces a ti misma. Hay que quitarle ese chip a nuestros hijos y a nuestras hijas. El hecho de ser esposa o el hecho de ser esposo no significa que nos pertenecen, que podemos hacer con esa persona lo que queramos. No. ¿Ya? No, señor. No, señor. El esposo, la pertenencia es de corazón. La pertenencia es el sentido de pertenencia. Nos pertenecemos en un compromiso libre. El amor une en un compromiso de libertad. ¿Sí? Ok. Leyes contra la violencia que hoy estamos padeciendo y estamos sufriendo de la violencia, de la inseguridad, de la falta de leyes y de normas bastante fuertes. Ya nuestras leyes, nuestro sistema judicial y nuestra seguridad ciudadana está colapsando. Miren lo que el Señor acá dice, es duro. El que hiera a alguien y lo mate será condenado a muerte. ¿Sí? Miren que está en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero estamos hablando del siglo de hace más de 6.000 años, 4.000, muchos años atrás. ¿Sí? Estamos en el siglo XXI. Tenemos los derechos, el debido proceso, los abogados, las leyes. Pero estas leyes que el siglo XXI tiene no están sirviendo de nada, no garantiza nada, porque la víctima al final termina perdiéndolo todo, la vida y su derecho a la restitución de la justicia, porque solamente se le está dando el derecho al victimario, sea violador, atracador, secuestrador, terrorista. Y miren cómo en la palabra de Dios las cosas son diferentes y fuertes. Aquí vemos muy bien cómo el que mata a alguien debe morir. Está aquí. No lo estoy diciendo yo. Ahora, eso no quiere decir que en el siglo XXI tengamos que aplicar las mismas leyes. Se supone que estamos más avanzados, que no somos tan salvajes como supuestamente parece aquí. ¿Sí? Dice, pero si no lo hizo a propósito, sino que de Dios estaba que muriera,
yo te diré después a qué lugar podrá irse a refugiar. Son duras estas palabras. Son duras estas leyes. Miren, pero el que se enoje con su prójimo y lo mate a sangre fría, lo buscarás aunque se refugie en mi altar. Fíjense, la vida es invaluable. Nada le devolverá la vida a una persona cuando se la quitan por un celular, por una bicicleta, por $1.000.000, porque es líder social, porque es periodista y está destapando algún escándalo. La vida es valiosa y Dios lo sabe, y por eso pone estas reglas fuertes para nosotros del siglo XXI, pero que en ese momento eran necesarias porque no había un sistema judicial, no habían policías. Ya hay que entender ese contexto. Había caos y había que colocar normas de convivencia. Y Dios habla acerca de algo tan importante, la vida. Primero, nos habla acerca de la libertad con las leyes de la esclavitud. La dignidad humana se basa en la libertad del ser humano, hombre o mujer. Segundo, nos está hablando acerca de la vida. Si tú le quitas la vida a una persona a sangre fría, o sea, no hay nada que permita pagar, devolverle la vida a esa persona. Entonces, en ese momento, la forma de disuadir al israelita de su momento era: si matas, te matan. Y es que es así. ¿Por qué? Porque es que ningún castigo va a devolverle la vida a la otra persona, sobre todo si la otra persona es inocente, sobre todo si la otra persona no te está atacando, sobre todo si la otra persona... Miren, la niña que murió hoy, de un añito, estaba en la puerta y estaban atracando a un cobradiario, y estaba la niña ahí en su casa, y ellos comenzaron a disparar entre ellos y la mataron. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasa ahora? Nada. La niña muerta. En ese entonces, quien mataba, lo acababan, lo mataban. Hay gente que tiene 19 anotaciones judiciales por homicidio. Ha matado 19 personas y sigue en la calle libre. 19 personas, 20 personas. Popeye mató más de 2.000 personas. Popeye, y murió ahí dando entrevistas y todo. Entonces es muy importante ver la importancia de las leyes y los alcances de las leyes. Bueno, miren cómo aquí Dios también pone dureza cuando dice: el que hiera a su padre o a su madre será condenado a muerte. Tocar, maltratar, matar al padre o a la madre era para matar a la persona. Y ahora no. El hijo mató a la mamá porque no le daba para la droga, a machetazo. ¿Dónde está? No, está ahí en la URI. Ahí está, sale dentro de 5 o 10 años, ya. Acá, en el pueblo de Israel, mano fuerte. Sí, mano fuerte. Pero en ese momento, porque había caos. Ahora supuestamente tenemos un sistema judicial y unas leyes y unos códigos y unas normas, ¿verdad?, que se supone deben pagar o deben darle una pena a quien cometa estos actos irreversibles, con una cárcel. Pero es que lo que pasa es que el policía le dislocó el hombro, entonces vamos a darle casa por cárcel. Es que él bebe mucho y cuando coge la camioneta es loco y mata a 6 personas. Pero es que tenía depresión. Pero como es de plata,
de dinero, ay pobrecito, vamos a mandarlo a la casa. Pero las 6 personas, los 6 jóvenes, ¿qué hacen? ¿Dónde están? Muertos. ¿Quién los paga? ¿Cómo vuelven a la vida? Entonces, vemos cómo es todas estas leyes obsoletas y duras, tenían una intención, y era crear conciencia al ser humano, a la sociedad, que la vida es valiosa, que la vida es lo más importante, que tú no puedes tomar la vida de un ser humano porque te dio la gana, porque disfrutas ver sufrir a alguien, porque te excita ver a alguien sufriendo, como el violador con los niños. No es tu derecho. Tú no tienes derecho a tomar la vida de otro ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Acá en Israel, en este entonces, Dios le decía, el que le gusta hacer eso, no hay otra razón que ojo por ojo, diente por diente y todas esas cosas, ¿verdad? Que venimos viendo aquí. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o esclava y lo mata, deberá hacerle pagar por su crimen. Dios está diciendo aquí, la vida de un ser humano, me importa si es libre o si es esclavo, vale. Si tú matas a tu esclavo, es un crimen. Fíjense cómo Dios ya está comenzando a decirles cuáles son las normas y las leyes del pueblo de Israel. Lo mismo con los accidentes. Esta semana hemos estado bastante impactados y adoloridos con la muerte de 6 jóvenes en Gaira. No solamente es el dolor de sus familias, que es indescriptible, es el dolor de toda una región. Porque yo no los conocía, pero saber de que un joven de 14, 15, 16, 20, 24 años muere de manera absurda por culpa de alguien que se cree intocable, duele mucho, aunque no sea tu familia. Y aquí entonces el Señor crea unas leyes. Si el buey en la época de Israel podría ser la camioneta. Y es que aquí está clarito lo que pasó esta semana. Si un buey, o sea, un carro, embiste a un hombre o a una mujer y lo mató a 6, se matará al buey a pedradas y no se comerá su carne. Pero no se castigará al dueño del buey. Pero si el buey tenía ya costumbre de embestir, este señor tenía la costumbre de ir a alta velocidad y tenía varios comparendos, entonces sí estaba acostumbrado a violar las leyes. Y de la violación de las leyes de tránsito en algún momento va a existir o va a suceder una desgracia. Y sucedió. Entonces dice, y llegar a matar a alguien, se le matará a pedreadas. Miren la norma en Israel. Miren lo que pasaba en Israel. Lo que sucedía en el pueblo de Israel. ¿Sí? Lo mismo que el dueño. Si el dueño lo sabía pero no hacía caso, si en vez de la pena de muerte le imponen una multa, tendrá que pagar la multa que le impongan a cambio de su vida. Tendrás que pagar una multa bien alta para que no se tome tu vida. Y así el Señor va hablando de diferentes normas y leyes y va comenzando a configurar al pueblo de Israel, a darle un orden jurídico, un orden social para la convivencia. Aunque la palabra de Dios no es un código penal, el Señor comienza a configurar a su pueblo y a decirle, ustedes son diferentes. Ustedes tienen que comportarse de manera distinta a cómo se comporta el resto del mundo. Ustedes tienen que respetar la vida, sea la de un esclavo o de un hombre libre, sea de un hombre o de una mujer. La vida se respeta. Y en la misma palabra está escrito que
¿Qué es lo que más le duele al ser humano? Su propia vida. Su propia vida. Porque puede perderlo todo, pero con trabajo, con esfuerzo puede recuperar las cosas materiales. Pero la vida no se recupera. Por eso debemos ser defensores de la vida siempre. Y por eso que la Iglesia Católica defiende la vida en todas sus maneras. Desde la gestación hasta la vejez. Eso está impreso aquí. Esto es lo que dice aquí. A veces vemos las leyes. Uy, el Señor del Antiguo Testamento era muy fuerte. Mira, si te mataban. Esto, lo otro. Mira lo que dice aquí. Según la decisión de los jueces. Pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida. Ojo por ojo. Diente por diente. Mano por mano. Pie por pie. Quemadura por quemadura. Herida por herida. Golpe por golpe. Y uno entonces viene y dice, no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios fuerte, era un Dios terrible, era un Dios tal. Ey, pero mira entre líneas. Era un Dios de orden y un Dios que defendía la vida. La vida del hombre, la vida de la mujer, la vida del hombre libre, la vida del hombre esclavo, la vida del buey, la vida de cualquier criatura que tiene vida, hay que respetarla. Al perro, al gato, al mico, al cangrejo, al sapo. Aún los insectos son necesarios e importantes para nuestra vida en la tierra. Dios no creó a ningún ser porque le dio la gana, o para que estorbara. No. Cada criatura sobre la faz de la tierra que tiene vida tiene una función para que la vida en este planeta siga adelante. Para la gloria de Dios. Pero vamos a ver ahora qué nos enseña Cristo, qué nos enseña Jesús, qué está en el Nuevo Testamento. Por aquí vemos que las leyes son muy duras, según pensamientos del siglo XXI. ¿Verdad? Ese Dios del Antiguo Testamento es muy fuerte, ojo por ojo, diente por diente. Me la hacen, me la paga. Uy, fuerte. Vamos a ver qué nos enseña Jesucristo. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Voy a continuar, 45 y 46. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre los justos e injustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos da una fórmula que parece absurda. Ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, sí. Hay que orar mucho. Cuando tú tengas una diferencia con alguien, un vecino, un hermano, un trabajador, aún con tu propio esposo o esposa, hermanos, hijos, en vez de continuar la lucha y la guerra y de él, tú me la haces, tú me la pagas, síguele el consejo al Señor. Ora, hay que orar por las familias de Gaira, como también por ese señor que cometió ese error. Hay que orar por todos ellos, porque todos murieron. Ya el Señor su vida no va a ser igual, y va a cargar toda su vida con esa tragedia. Y aunque la sociedad no lo castigue, su conciencia sí lo va a castigar y fuerte. Por eso yo te invito a que cuando tú tengas diferencia con alguien, ponlo en oración. Ora por esa persona. Ora por esa persona. Pídele al papito Dios que entre en su vida, que entre en su hogar. A veces el ser humano responde porque así están siendo maltratados, porque no se siente amado. Hombre, y caemos nosotros en el camino de ellos, y con nosotros es que se libera de todas sus frustraciones. Entonces nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, debemos ser diferentes, porque con todas estas leyes Dios lo que quería era que su pueblo fuera diferente. Vámonos ahora a el mismo Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 12,
capítulo 7, versículo 2. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te amo y te adoro, Cristo, porque tú eres maestro de vida. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. Saluda hasta la persona más humilde, trátala bien, agradécele su trabajo, su servicio. Ten armonía con todos. Ama, perdona, ora. Respeta la vida del otro, respeta a su familia, respeta a su hogar. Cuando tú amas a los demás y quieres que los demás te traten como tú los tratas, tú amas, tú respetas, tú agradeces. Tú no pones en riesgo la vida del otro. Tú valoras la vida del otro. No robas, no fornicas, no le quitas el marido o la esposa a tu vecino o a tu hermano o a tu primo. Conduces con responsabilidad porque sabes que puedes acabar con la vida de personas si eres irresponsable con tu carro. Si tantas cosas que si uno respeta al otro, respeta a los otros, es compasivo con los otros, la vida y Dios nos lo devolverá. Pruébenlo. Sean agradecidos con todo, con todos, sobre todo a las personas más sencillas. El que te vende el café, el taxista que te transporta, el vigilante que cuida las oficinas donde trabajas, nuestros profesores, nuestros padres, nuestros hijos, al vecino que está pendiente cuando tú sales, ¿verdad? Y deja la casa sola y está pendiente, y si ve cualquier visaje enseguida sale. ¿Qué pasó? Todo eso, haz que el universo sea amable contigo. ¿Cómo? Sea amable con el universo. Vámonos ahora a Romanos capítulo 12, versículos del 14 al 21. 12 del 14 al 21. Bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Fíjense que allá era ojo por ojo, diente por diente. Aquí son acciones. ¿Sí? Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los más humildes. No lo estoy diciendo yo, lo dice San Pablo. Está aquí en la palabra. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Vivir en paz con todos. Fíjense. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. A veces no, en estos tiempos nosotros vivimos con una rabia porque vemos que el bandido, el criminal, el corrupto no les pasa nada. El Señor nos dice, cálmala, cógela suave, no te estreses, no pienses ni hagas cosas para condenar tu alma. Porque yo ya los tengo visto. Y yo castigo. Y cuando yo castigo,
hasta los cimientos del cielo tiemblan. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Y así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es cristianismo puro. Esto, lo que está diciéndonos San Pablo, fue lo que él aprendió de Jesús. Es la doctrina de Cristo, pura. No si se descansa sábado o domingo, no si hay que vestirse de una manera u otra, no si es que hay que hacer esto y lo otro, no que si se venera o no se venera a la Virgen. Esos son pendejadas. El verdadero cristianismo es esto. Si queremos nosotros enseñar el cristianismo, es enseñar la caridad y enseñar esto. Y esto funciona. Usted trate bien a todo el mundo y verá que hasta el más amargado en algún momento cambiará con usted. Porque con usted encontrará una persona amable que lo escucha o la escucha. Y esa persona irá cambiando su carácter por medio de su ejemplo. Así pasa, así pasa. Para terminar, vámonos a Proverbios capítulo 25. Versículos del 21 y 22. Dice lo que estaba diciendo allá Pablo. Miren lo que dice Proverbios, muchos siglos antes. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza y el Señor te lo pagará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es el Dios del Antiguo Testamento y es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Lo que pasa, señoras y señores, es que Dios habla a diferentes pueblos. Dios habla en diferentes tiempos. Esta palabra Dios no la puso para condenarnos, ni para estarnos señalando todo el tiempo. No utilicemos la palabra de Dios para condenar a los otros y para creernos más sabios que los otros. Utilicemos esta palabra para allanar el camino, para que más y más personas se acerquen a Cristo y vivan la plenitud y la felicidad que da vivir en Cristo. Y dejemos y respetemos las creencias y las costumbres de cada congregación. No nos metamos con el otro. Si el otro venera a la Virgen María y es una persona buena, respetémoslo. Y si usted no respeta a la Virgen María por diferentes circunstancias, pero es una buena persona, es un buen cristiano, perfecto. Si usted descansa el sábado y es una buena persona caritativa, bien. Si usted descansa el domingo, pero es una buena persona, bien. De nada sirve, y lo demostró Jesús con los fariseos, de nada sirve cumplir normas y leyes al pie de la letra si este que está aquí no está lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo. Lo más importante es tener a Cristo aquí en el corazón y reflejarlo en la vida, reflejarlo con hechos, no solamente de palabras. Sí, yo creo en Dios, yo cumplo las leyes, yo cumplo el sábado, el domingo, sí, yo no venero a la Virgen porque papá. Lo más importante, queridos hermanos y hermanas, para terminar, es ser un buen representante de Cristo en la tierra, para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora a hacer la oración final, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo, llénanos y haznos comprender tu palabra, pero sobre todo el mensaje de Jesús. Gracias, Señor mío, gracias, Padre Santo, por esta noche y esta semana que está terminando.
A ti, Madre Santa, te damos gracias por tus oraciones, por tu bendición y protección. Y te pedimos que ores mucho por el planeta Tierra, por este país y por nuestra vida. Gracias, Madre Santa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.